En Cocina con Historia llegamos aquí, a la ciudad de La Paz, una ciudad situada a orillas del río Paraná, al norte de la provincia de Entre Ríos. Aquí se hacen muchas actividades, desde el desarrollo de la pesca deportiva, como también siendo popular por sus aguas termales. Es una ciudad pequeña, pero muy bonita. Es recomendable para tomarse unos días de descanso. Pero no estamos aquí para hablar de la ciudad de La Paz, sino para ubicarnos geográficamente, porque aquí está la Asociación Sirio de Socorros Mutuos de la ciudad de La Paz, fundada el 15 de noviembre de 1929. Realmente los árabes han ayudado al desarrollo y al crecimiento de esta ciudad. Tuvimos la posibilidad de hablar con algunos de sus integrantes y esto es lo que nos contaban. Mercedes Antonia Naufal. Bueno, ¿qué nos puede contar de su descendencia? Bueno, nosotros nos criamos con todas las culturas árabes porque mis abuelos, hablo ahora de los maternos, y mi mamá vinieron ellos de Siria, y así que mi mamá tenía 3 años. Mi abuelo vino en el año 1926, mi abuela con mi mamá en 1928. Bueno, fue a la escuela acá en La Paz, estuvo haciendo toda su primaria, sus amistades. Siempre en mi casa había reuniones, los domingos siempre mi abuelo se levantaba de traje y era obligación cantar el himno árabe y cantar el himno argentino. Ese era el inicio de un domingo, para mí el mejor de los recuerdos. Bueno, y la comida de mi abuela, como ninguna, no existe otra. Yo intento, yo hago, yo comparto con mis amigos porque me gusta, lo hago de corazón, pero bueno, después mi mamá es grande, ya se casa con mi papá, que también descendiente de árabes, no, él no vino de Siria, él nació en Santiago del Estero. Bueno, y nacimos 4 hermosas mujeres, bueno, un varón que falleció, pero mis padres, mi papá falleció a los 37 años, joven. Mi mamá a los 40, en el mismo año que muere mi mamá también muere mi abuelo, muere en agosto mi abuelo y en noviembre mi mamá. Bueno, así que nosotros... Un plato de la comida árabe que te traiga recuerdos, que te haga viajar en el tiempo, que vos hagas hoy y que me digas, este plato me lleva o me viaja en el tiempo. Lentejas con arroz. El shatra. El shatra, los kemes infaltables, el baklava, los foillettes, que es como una nubecita de harina leudante con frito, el almíbar, bueno, las empanadas árabes, los niños envueltos en hoja de parra y en hoja de repollo, bueno, ha aprendido bastante. No, algo replico, ¿no? Como quisiera, pero lo replico. Siempre fui muy curiosa. Bueno. Y el año pasado, hace 9-10 meses, mi hermana menor, que quedó más huérfana, ya tenía 5 años, la tenemos nosotros, muere de la misma enfermedad de mi mamá. Así que fue terrible. Bueno. Estamos con angustia, pero la seguimos cuidando. Espero que siga difundiendo la cultura a través de la cocina y bueno, con esa pasión. Yo también soy muy amiguera y tengo amigos judíos y como mucho también la comida judía, que es muy parecida a la nuestra en un montón de cosas. La comida en general árabe es muy regionalizada, entonces tiene similitudes, si bien cada lugar o cada... Tiene sus características. Exacto. Y sus pequeñas diferencias, pero son sabores muy lindos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por haber venido y darnos esta oportunidad. Gracias. Soy Rosa Izaz de Citeli, pero me conocen todos por Chichita, así que el Rosa vamos a dejar. Soy Chichita Izaz de Citeli, argentina de primera generación.
mamá y papá eran sirios, oriundos del Beida Misyaf, estuvo primero en Argentina, soltero, y después de un tiempo que ya se había adaptado al español y a todo y estaba bien, decidió volver a su tierra, parece que a buscar una compañía, y la eligió mi mamá y se la trajo y no volvieron nunca más. ¿Ellos se asentaron acá en La Paz cuando Y vinieron? se asentaron en Esquina, en provincia Esquina de Corrientes. Sí. Porque allí, muy cerquita, unos pocos kilómetros, tenía papá un hermano. Papá ya había estado acá soltero, y así que ya conocía y eligió esa ciudad. Bueno, pasó el tiempo y se trasladaron a La Paz. La Paz. La Paz, esta es mi La Paz. ¿De qué ciudad eran ellos, decía? Eran del Beida, en Misyaf, en la provincia de Hama, allá arriba al norte. ¿Cocina habitualmente, cocina árabe hace? Sí, queridos. Somos sirios. Un plato que cuando lo prueba o cuando lo hace, la transporta en el tiempo y le hace recordar a sus padres. Y bueno, el tupí, niño envuelto en hoja de parra, que es mi preferido. Bueno, tantas cosas. ¿Tiene más hermanos? ¿No? ¿Única hija? Y viajó hace poquito a Siria, ¿no? viajamos a Siria con mi esposo, sí. Un gringo entrerriano, que fue y disfrutó, y que mis primos, mi familia lo disfrutó mucho también. Sí, estuvimos desde más o menos principios de enero del 11 hasta casi finalizando febrero. Fuimos un clavo, o sea, pero paseamos mucho. Nosotros hicimos todo un tour primero y por supuesto cuando llegamos yo ya siempre tuve conexión con un primo que era de mi edad. Así que cuando avisamos ellos ya estaban todos alerta y nos esperaron con pombo y platillo. Bueno, la verdad que muy lindo escuchar las historias. La historia del reencuentro en esa amada tierra. Bueno, me alegra mucho que lo haya disfrutado. Es un poquito transmitirle a la gente a través de lo que es el canal de YouTube. Es contarle más allá de la gastronomía, ¿no? Las historias de vida. Y esto, ¿no? Cómo nos hacen viajar los platos o la comida, esa comida que cuando uno la hacemos la probamos y podemos viajar en el tiempo, ¿no? Nos traslada. Cada uno con su forma, con su técnica, con esos sabores particulares que tienen de cada cocina y de cada familia, ¿no? Exacto. Y no sabés lo que significó llegar a ese lugar para mí sagrado, que era de mis mayores. Fue realmente extraordinario. ¿Actualmente tiene información de ellos? Sí, tengo información. Sé que no está bien la situación de Siria. Está bastante complicada. Muy complicada. Están muy empobrecidos con la guerra y con las... es lo que entendemos nosotros. Bueno, le agradezco mucho. Cuénteme un poquito a qué familia representa. Bueno, mi nombre es Alfredo Martínez y mi señora es de apellido Jalil. Aquí traigo la foto de mi suegro, de don Brahim Amado Jalil, y la fotografía de María Felisa Jalil, la madre de mis hijos. Y la foto que está, esa fotografía, le regaló a su prima, porque mi señora y Rosita, que acaba de irse, son primos. Y bueno, esta es del año 2001, así que tiene 22 años tiene esta foto. Acá en La Paz, en mi barrio las familias árabes, los apellidos Sahur, Jalil,
Nen, Nasta, Jure, Rachi, Talú, Adala, y me estoy olvidando. La verdad las cosas es que la memoria me está jugando en contra. Todos ellos fueron pobladores acá de La Paz. Sí, claro, ellos vinieron y poblaron y justamente vivían en mi barrio, a 6 cuadras de acá. Y había uno más que es una cosa que decían gaucho pobre, porque tenía un almacén y cuando le iban a pedir fiado decía no, que no podía porque el gaucho estaba pobre. Entonces, el gaucho pobre. Comercio, almacenes, fábrica de ropa. En fin, los árabes hicieron su aporte para que nuestro barrio sea considerado y tenido en cuenta. Yo por lo menos, que tengo, ya le digo, más de 80, mantengo en mi memoria toda esa gente. ¿Y usted nos viene a recordar una raza que aquí los llamaban turcos? Nada que ver, nada que ver. Los mal llamados turcos, árabes. Me emociona porque yo veo que usted le pone esa vehemencia y todos los descendientes de árabes se emocionaron como yo estoy emocionado. Y bueno, muchísimas gracias y ojalá Dios quiera me brinde la posibilidad de volver a reencontrarme con usted. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y bueno, si Dios mediante estaremos por acá por la ciudad de La Paz y vamos a ver si hacemos un seminario de cocina como para que disfruten. Mi nombre es Luis Ramón Casís. Yo soy nieto de don Elías Casís, que llegó acá a nuestro país al final de 1890 más o menos, y vino solo y luego que comenzó más o menos a trabajar pudo mandar a buscar a su esposa que había quedado allá con 1 o 2 hijos chicos. Llegaron acá a nuestro país, se vinieron y se instalaron acá en La Paz ya porque había una hermana de él. El abuelo era de la ciudad de Homs, la abuelía, y la esposa también era de esa ciudad, así que criaron a sus 11 hijos, fue una familia numerosa. Él desde el principio, como todo paisano que llegaba, salían al campo a vender lo que podían, llevaban en las maletas o en algún canasto y vendían. Hay veces que se iba hasta las localidades cercanas a pie, por ejemplo Santa Elena, se iba bordeando el río Paraná, que daba más derecho, y a vender sus cosas. Después fue vendedor de billetes de lotería y así empezó. De a poco fue ampliando y ampliando, crió a su familia. Lo único que en esa época ellos eran muy callados, sería porque todavía no aprendían el idioma. Mi padre muy poco sabía de su padre, por lo menos nunca nos dijo a nosotros, el abuelo esto otro, nada. La que más habló fue la última de las hermanas de mi padre, era la más joven y que falleció último, hace poquitos años, en el 2011, y es la que algo nos contó. Así que, bueno, quedaron los recuerdos de la comida, los cupi, o copi, o kepi. Yo lo sigo haciendo de vez en cuando. No lo hago a la parrilla porque no sé asar, lo preparo en tortitas pero al horno, como usted dijo, con la hierbabuena, el trigo, la carne, le pongo un poco de manteca también. Comíamos casta en aquella época, el casta era riquísimo, eso ya lo hacía mi padre. Y bueno, el niño envuelto, por supuesto,
empanadas. Nunca faltaban eso, en la fiesta no faltaban nunca. Claro, mucho jugo de limón. Cuando ya estuvimos, yo ya joven, de 20 y piquito de años, empezamos a trabajar acá. En aquella época se trabajó mucho, se logró cosas que con la venta de los copies que hacíamos prácticamente toda la semana, se empezaron a hacer cosas, a hacer arreglos. En la institución se compró en el año 29 un terreno, yo todavía no estaba, por supuesto, se me había olvidado. En el año 29 se compró un terreno y luego fueron de a poco haciendo de a pedazo la institución. Nosotros, gracias al trabajo de la venta de los copies, se logró mucho también, mucho arreglo y todo. Trabajábamos las comisiones. Recuerdo que, por ejemplo, los domingos llegábamos a las 3 de la mañana del domingo a empezar a preparar todo, la mezcla, ¿no es cierto? Porque todo tenía que ser del momento, no podíamos hacer la noche anterior. Cuidábamos eso. Trabajábamos 10 o 12 personas, todo. Luego, allá atrás se armaban las parrillas, ya se había recogido pedidos antes, entonces uno sabía que podía vender 1200, 1500 copies y siempre hacíamos un poco más, por las dudas. Nunca faltaba alguien que venía a las 12 y no le quedó a alguno. ¿Ellos se radicaron acá cuando vinieron directamente en La Paz? Directamente a La Paz, directamente a La Paz. No, el abuelo estuvo muy trabajador, como todos los que llegaban, eran muy, muy trabajadores. El abuelo increíble, pero con todo lo que él hacía, pudo tener 2 inmuebles, y a poco, uno que estaba a 1,5 cuadras de la policía, calle Italia, y el otro aquí en calle Echagüe, 2 zonas céntricas, y trabajando, siempre trabajando. Bueno, la cultura del trabajo, lo que nos dejaron los abuelos. Sí. Adoptaron las costumbres. Él, por ejemplo, todo el día de bombacha de campo, el cinto ancho, la rastra, como es el... Andaba a lo gaucho, digamos. Andaba tipo a lo gaucho, pero de alpargatas. De alpargatas. De alpargatas. Y así caminaba también todo. O sea, él era como un gaucho, que recorría todo el campo. Así. Sí, hay mucho en la vestimenta del gaucho argentino que está muy copiado de la ropa árabe. Sí, he visto figuras de esas de antes. De las de antes. Y bueno, eso era... Un plato en particular que cuando lo prueba lo hace viajar en el tiempo y le recuerda su abuelo, su abuela. Y el copi, porque, o cupi, porque desde chico nos acostumbraron a eso. Claro, no por nada decimos que el kepe o el cupi o kepi o como cada uno le ha aprendido a decir como lo podían pronunciar los abuelos. Por eso decimos que es el plato más emblemático y el plato más tradicional de la cocina árabe. Sí, cierto. Y con respecto a la yerbabuena, tengo una nieta que ahora tiene 17 años, pero está con nosotros desde siempre. A los 4 años más o menos, yo cuando iba a sacar la yerbabuena decía, abuelo, el olor a copi que hay. Inmediatamente lo asociaba con la yerbabuena, porque al remover la yerbabuena salía ese perfume. Así que mire cómo se asociaba. Bueno, la verdad que un gusto compartir con ustedes estos momentos. He aprendido que sabía que en La Paz había una institución árabe y realmente me pone muy contento, muy feliz, y ojalá que puedan y tengan esa posibilidad de despegar y seguir inculcándole para que no se muera la cultura, ¿no? Claro. Sí, todavía queda bastante gente, las tenemos que ir acercando para que no se olvide. Creo que es como hablaban hoy las dos señoras que son maestras, ¿no? Que es eso, el legado es poder transmitir lo que uno aprendió, ¿no? Porque si no realmente no nos sirve de nada. Sí, le agradecemos mucho que nos haya visitado, porque de paso nos hace hablar de cosas que uno las tiene a veces guardadas, pero bueno,
No, gracias a ustedes por compartir estas historias, que como digo, detrás de la cocina hay mucho más que un plato. La cocina árabe es mucho más que eso, y creo que es esto, ¿no? La pluralidad de conocer las historias que hay detrás de eso. Y como decía, que cada plato, cuando probamos, siempre hay uno en particular que nos hace viajar en el tiempo y recordar nuestros antepasados, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted.